Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. En la ciudad de Arequipa nos están acompañando, apoyándonos con la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón. En la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en el espacio de reflexión les acompañamos el día de hoy desde la ciudad de Lima, la hermana Alba Montoya, un servidor Henry Moreno. Cordial saludo, hermana. Muchas gracias, don Henry. Y pues sí, aquí estamos para continuar hablando sobre las exequias. Vamos a hablar sobre la celebración en sí de las exequias. ¿Será un sacramento? ¿Será un sacramental? ¿Qué será? Vamos a ver y con esto vamos a estar finalizando la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica y ya empezaremos el tercero. Vamos con esta parte final, nos ubicamos ahí, Catecismo de la Iglesia Católica en mano, numeral 1684. Las exequias cristianas no confieren al difunto ni sacramento ni sacramental, puesto que ha pasado, entre comillas, más allá de la economía sacramental, pero no dejan de ser una celebración litúrgica de la Iglesia. El ministerio de la Iglesia pretende expresar también aquí la comunión eficaz con el difunto y hacer participar en esa comunión a la asamblea reunida para las exequias y anunciarle la vida eterna. Entonces, claro, justamente está diciendo eso, ¿no? Ya pasó, se dice con mucho respeto, ¿no? Ya pasó de esta vida y por lo tanto no le están confiriendo ni sacramento ni sacramental. Así es. Es Eh, más para reflexionar de los presentes, o sea, es como más para que acompañarlo, o sea, darle como el último adiós a ese que fue parte de la iglesia, llevarlo pues a la presencia de Dios con la Santa Misa, pues que además es un regalo maravilloso poder tener la Santa Misa y pues un estímulo para los que están ahí, para los familiares pues de como de aceptación, de trascender esto, esta muerte, de tomarlo de otra manera. Y de hecho, una particularidad también es que, por ejemplo, ante, digamos, una cosa excepcional como la ausencia de un sacerdote, Ujú, inclusive también. un ministro de la comunión puede llegar a hacer Ujú, ese oficio de difuntos para que nos así demos es. cuenta, porque eso ratifica justamente lo que se está diciendo aquí. Ahora, por supuesto que las oraciones que se hacen por el alma de ese difunto, como cualquier otra oración, pero no con ese carácter sacramental, como dice aquí, pues le va a servir al alma, por supuesto que sí, Así es. pero no solamente, digamos, en el oficio de difunto, sino toda oración que se eleve por un alma difunta. Y luego dice que el ministerio pretende expresar, pues justamente eso, una comunión eficaz con el difunto. ¿Por qué? Yo creo que esto es importante, porque nosotros sabemos que la comunión de los santos se da justamente en eso, con la iglesia gloriosa, la Ujú, iglesia purgante y la iglesia militante. ujú. Estamos unidos. Estamos unidos y la persona que pasa a mejor vida, Dios mediante, pues una de dos, o está ya en la iglesia triunfante o está en la iglesia purgante en Ujú, cuanto a la comunión de los santos, ¿no? así Si ha es. muerto, como decíamos en el programa pasado, decía el catecismo, en Cristo. Numeral 1685. Los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aún en lo referente al color litúrgico. Entonces, pues eso, la iglesia tiene en cuenta la tradición y la cultura de los pueblos, Ujú, a tal punto que también en el color con respecto a la liturgia, también, digamos, puede llegar a tener una particularidad, aunque nosotros sabemos que un lenguaje universal del color generalmente, pues es el color del luto, ¿no? Que es ujú. el color Negro. negro, lo Ujú, sabemos, ¿no? Y en el caso, digamos, litúrgico, penitencial, siempre está el morado, por ejemplo, también. también. Entonces, pero seguramente que existen algunas particularidades que la iglesia tiene en cuenta, como dice aquí, eh, respondiendo a situaciones y tradiciones de cada región, en eso referente al color litúrgico. Numeral 1686. El Ordo Exequiarum, o ritual de los funerales de la liturgia romana, propone tres tipos de celebración de las exequias, correspondientes a tres lugares de su desarrollo: la Ujú, casa, la iglesia y el cementerio. Y según la importancia que les presten la familia, las costumbres locales, la cultura y la piedad popular. Por otra parte, este desarrollo es común a todas las tradiciones litúrgicas
y comprende cuatro momentos principales. Ya los va a explicar, pero podríamos decir que estos son, digamos, los espacios típicos de la celebración de las exequias: casa, iglesia y cementerio. Ujú. Ah, claro, hoy en día se ha puesto mucho más de uso el que no sea en la casa, sino en una funeraria, por ejemplo, Así es, ¿no? sí. Pero siempre la tradición antiguamente, la persona que moría se le velaba en la casa, generalmente era así. Así es. Sí, y también, bueno, también se lleva a un sitio en el cementerio y ahí también muchas veces es la Santa Misa. La Exacta. misa o la liturgia como usted mencionaba, no siempre hay Santa Misa, depende. A veces hay mucha cantidad de personas, entonces dicen la misa otro día, hoy solamente como una oración básica, la liturgia solamente y la despedida. Y bueno, qué bonito porque en los pueblos el sacerdote acompaña al difunto hasta la tumba. Así es, por ejemplo, recordando un poco, en la ciudad de Cusco, por ejemplo, tienen esta tradición muy cultural de allá, de que probablemente lo estén trayendo ya sea de la funeraria o de la casa y lo viene en un acompañamiento musical hasta, En el cementerio. por supuesto, muy respetuoso, pero, muy de la región, pero muy respetuoso, hasta la iglesia, Ujú. donde, como usted bien lo dice, o con misa o sin misa, dependiendo de las circunstancias, y luego lo siguen acompañando hasta el O cementerio. inclusive a despedirlo de cada sitio donde ha estado. Pasan con él, bueno, también hacen una danza al frente de la iglesia, bueno, fue lo que vi en una comunidad pues del Cusco, y también van con él y van a la casa y saludan la casa, van así a varios sitios donde él ha frecuentado hasta llevarlo al cementerio. Bueno, es una forma de despedida, como venga, ya recoja toda su historia y ya se va a su sitio, ¿no? Sí, es un momento, es ese unir un poquito que la iglesia tiene en cuenta eso, la memoria de los pueblos, esas Ujú. tradiciones que pueden caber justamente Según allí. las costumbres, sí. Numeral, entonces ahora va a explicar a partir del numeral 1687 Las cuatro. esas cuatro momentos principales. 1687 nos dice, la primera, la acogida de la comunidad. El saludo de fe abre la celebración. Los familiares del difunto son acogidos con una palabra de consolación, en el sentido del Nuevo Testamento, la fuerza del Espíritu Santo en la esperanza. La comunidad orante que se reúne espera también las palabras de vida eterna. La muerte de un miembro de la comunidad, o el aniversario, el séptimo o el 40º día, es un acontecimiento que debe hacer superar las perspectivas de este mundo y atraer a los fieles a las verdaderas perspectivas de la fe en Cristo resucitado. Ujú. Es muy bonito, que yo diría que esta es una de las partes esenciales, porque claro, se tiene en cuenta el dolor de la familia, se acoge el dolor de la familia porque Ujú. somos seres humanos, Ujú. pero el celebrante intenta tomar este dolor que puede ser muchas veces físico, que puede estar muy en el sentimiento, y lo intenta sobrenaturalizar, dando Así es, esperanza, ¿no? así es. Esto yo creo que es un mensaje fundamental, hermana. Claro, esto está muy bien, pues la comunidad orante se reúne se reúne, espera también las palabras de vida eterna y que el dolor es normal porque uno piensa en todo lo que vivió, en que va a estar solo de ahora en adelante, no la va a volver a ver a esa persona. Entonces todo eso es muy normal, claro, es parte, pero también hay que pensar y el otro ya está descansando, el otro ya dejó Claro. esta realidad, o sea, como irlo subiendo, ascendiendo hasta que ya esté más esa presencia espiritual que, pues que también se siente, o sea, que cuando una persona fallece, pues uno ya puede como acudir a ella de otra manera. Y es lo que se quiere de la persona que muere y que haya tenido una vivencia en Cristo, y que esta esperanza dé ese sentido positivo a la familia que sobrenaturaliza esta muerte, y por eso Ujú, dice más adelante que esa comunidad orante espera también las palabras de vida eterna. Es decir, acude, por ejemplo, si está en ujú. la Santa Misa, a esa Santa Misa esperando esas palabras de vida eterna. Es decir, que la consolación, las palabras de consolación, esto es la síntesis y la conclusión, no es solamente consolar un dolor y un sentimiento, sino que las palabras de consolación principalmente son las que apuntan a la esperanza y la vida eterna. Sí. Porque lo otro como que nos puede anclar un poco en un dolor muy humano, sí, pero que nos deja como más a nivel de tierra. Ujú. Las palabras de consolación que nos llevan a la vida eterna hacen que
pues salgamos de que ese dolor. salgamos de eso. Sí, y me gusta esta parte donde menciona el aniversario, bueno, a veces es el novenario, todo esto Ujú. que es interesante y que mucha gente lo hace, mandar a celebrar misa al noveno día, al primer mes, al primer año, y inclusive hay veces que celebran misa hace 40 años, o sea, y uno dice, wow, ¿cuánto lo han querido? O sea, 40 años después, Mire, y a mí me parece curioso inclusive que a veces uno escucha, oye, no sería sé, su cumpleaños, algo así. sí, no, eso no es precisamente, digamos, no está expresado correctamente, es lo que quiero decir, porque cumpliría años si estuviera vivo, pero él murió con una determinada, ahora está en la eternidad. O sea, ya ahora esa edad Ya no cumplí entró más en, en años. otra dimensión, que ya no es la dimensión temporal. Sí, Pero sí. bueno, se entiende que se hace Sí, en, porque en sentido recuerda, positivo de recuerdo. no, exacto, en el sentido de que recuerdan que en ese día estaría cumpliendo años si estuviera vivo, o sea, algo así, Claro, que y de hecho, por ejemplo, muchos santos hablaban de que la fecha más importante era el nacimiento a la para vida el cielo, eterna. sí. Entonces, vamos a decir, se me murió un familiar cuando tenía 40 años. Yo, no sé, al año le estoy celebrando la misa de haber muerto. Yo le celebraría el año de haber entrado ya a la vida eterna. Quiero decir, ¿no? Es una opción. Pero bueno, está bien, los 41 años que cumpliría si estuviera vivo. Ujú. Numeral 1688. No sé si quiere decir algo de lo No, anterior o no, no, avanzamos, ¿no? está bien, sí, La sí. liturgia de la palabra, que es como ya el segundo punto. Ujú, La celebración de la liturgia de la palabra en las exequias exige una preparación tanto más atenta cuanto que la asamblea allí presente ujú, puede incluir fieles poco asiduos a la liturgia y amigos del difunto que no son cristianos. ujú. La homilía en particular debe evitar, entre comillas, el género literario de elogio fúnebre y debe iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado. Ujú. Esto me gusta mucho y A creo ver, que aquí quiero a descargar, ver. descargar. Bueno, es que, miren, en nuestro país y sé que en muchos otros países también aquí de nuestra América, no sé si se hará en otras partes del mundo, seguramente que sí. Muchas veces se le da tal predominancia, generalmente al final de la misa, cuando pasa alguien de la familia o pasa un amigo con una página preparada y empieza a leer un poco la historia de lo que fue esa persona. Yo entiendo que es un sentimiento muy humano y que se intenta hacer memoria de esa persona. Bien, si se prepara corto y sintético estaría bien, pero a veces suele pasar que es muy largo y se centra más como en actitudes y características humanas que ha tenido esta persona, pero no se sobrenaturaliza. No se habla de vida eterna. Entonces, si esa historia de esa persona, no, por lo menos hacia el final, la persona que lo prepare no lo lleva hacia la eternidad, pues se queda simplemente, como dice aquí el catecismo, por eso me gusta tanto, Ujú. evitar el género literario. Entonces, a veces entra eso dentro de un género literario de elogio fúnebre. Se quedan en unos elogios puramente a ras de tierra, pero debe iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado. Ya, muy Eso bien. es importante. Sí, o sea, está interesante la parte donde dice que la homilía pues debe tener en cuenta a estas personas que a veces no son necesariamente cristianos y como que los lleve, como que sirva esta celebración para que otros caigan en cuenta que también van a morir, por ejemplo, y que tengan, que piensen en su muerte y en lo que va a pasar con ellos. O sea, que eso a veces los sacerdotes lo hacen. Sí, y lo hacen muy bien. Además, imagínense que justamente esa persona que está lejos de la fe escucha unas palabras que no las va a escuchar en su En otro vida lado. cotidiana. Y tal vez Sí. esa es la única oportunidad y no sabemos si ese puede ser un punto de su conversión. No lo Así es, y sabemos. de hecho lo hay a veces, Claro, sí. y a veces sucede también, ahora quiero dar el aspecto positivo, que justamente por esa persona que pasó y leyó y sobrenaturalizó a su difunto, esa persona también que tal vez es su amigo, su familiar y escuchó, dice, pues yo nunca había visto esto de esta manera. Entonces, fíjense la importancia de ese momento, que la iglesia lo permite, pues hagámoslo sobrenatural, porque como dice aquí, pues pueden haber personas que no son fieles y que van a estar muy atentas a este momento de la liturgia de la palabra.
Bueno, pero yo tampoco quitaría como el mérito de la gente que sale allá, pues claro, que no se queden flores y cosas que a veces como que muy poco sentido, pero alabar las cualidades que tuvo también puede servir, porque Sí, por además supuesto. recordamos que sí las tuvo y que es una persona ejemplar y ha tenido muchas virtudes, pues que también han sido gratas a Dios y que puede ser como un ejemplo para otros que quizás no la han conocido mucho o que están de acuerdo. O por ejemplo, bueno, como lo que la gente suele decir de esta persona y de hecho pues han visto en ella, entonces se junta como para que se vea que realmente es alguien que pues que estuvo en Cristo y que vivió una vida pues Eso, piadosa. de ahí me agarro yo, que estuve en Cristo y que, claro, porque si no sería como de qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes la vida. ¿Recuerden que te Así habíamos es, dicho? No. así es. Entonces, muy importante esas dimensiones de las características humanas en Cristo. Ujú. Punto tercero, el sacrificio eucarístico. El Cuan- numeral. el numeral 1689. Cuando la celebración tiene lugar en la iglesia, la Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo, pide que su Hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino. Así, celebrada la Eucaristía, la comunidad de fieles, especialmente la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor, comulgando con el cuerpo de Cristo de quien es miembro vivo y orando luego por él y con él. Esto es lo mejor que podemos hacer ya por el Así alma es, difunta. así es. O Este es sea, el tercer paso más importante, la sí. Eucaristía. Porque claro, eso sí que tiene peso, o sea, una Eucaristía ofrecida por esa alma difunto tiene peso, da gracias que necesita en ese momento el difunto, como dice ahí, ¿para qué? Purificarlo. Para purificar sus pecados, eso quiere decir si está en el purgatorio, y de sus consecuencias, por supuesto, y que Ujú. sea admitido a la plenitud pascual, es decir, el cielo, el Así reino de los es lo cielos. más importante. Vamos al numeral 1690. Cuarto punto, el adiós. Y Ujú, pone entre paréntesis el catecismo adiós, entre comillas, es decir, está dirigido a él, el adiós. ujú. El adiós al difunto es su recomendación a Dios por la iglesia. Es el último adiós por el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros antes que su cuerpo sea llevado a su sepulcro. La tradición bizantina lo expresa con el beso de adiós al difunto. Entonces vamos a ver cómo lo hace la tradición bizantina. Con este saludo final, se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también porque existe una comunión y una reunión. En efecto, una vez muertos, no estamos en absoluto separados unos de otros, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. No nos separaremos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo yendo hacia Él. Estaremos todos juntos en Cristo. Esto de San Simeón de Tesalónica. Qué interesante. Eso, bueno, me gusta esa parte donde dice adiós, o sea, no es solo adiós, como, porque a veces se suele usar, bueno, adiós, adiós, pero que tenga el sentido como que en cierta medida Dios esté contigo, o sea, como Claro. que, exacto, Y como que si nos volvemos a ver, será por Dios y en Dios. eso sí, Ese saludo de verdad que ha perdido como todo su contexto, ¿no? así Su es. sustancia. Y en este caso hace parte en las celebraciones de las exequias, cuarto punto principal. Ujú. Y se dice que es esa recomendación Adiós. hecha por la iglesia. Ujú, Bueno, uno podría pensar bien, esa recomendación hecha por la iglesia en cuanto, digamos, ideal, si es en el marco de la Santa Misa, si el sacerdote puede acompañar al ujú, difunto hasta el cementerio y allí se hacen las últimas oraciones, cuando generalmente descienden el cuerpo a la tierra y el sacerdote va acompañando esto. Esto es lo ideal porque reconforta muchísimo y ujú, los familiares se sienten siempre como muy fortalecidos cuando hay una presencia sacerdotal allí. Esto sería, digamos, que ujú. lo ideal. Eh, pero en todo caso, no perder esa perspectiva en el caso de que no se pueda tener por cualquier otra circunstancia, de que una vez muertos, como dice aquí, no estamos en absoluto separados. Ujú, así es. Porque a veces nos puede llegar a ganar ese sentimiento, ¿no? A veces se ven incluso escenas un poco desgarradoras en este sentido, especialmente en los cementerios, y un poco como lo que usted decía, ¿no? A veces
ese dolor muy humano a veces como que hace transparentar un poco la falta de esa esperanza y esa fe de que nos vamos a reunir y que Ujú. está la comunión de los santos, como lo decíamos. Claro, y es que pienso que también es porque la muerte nos coge de sorpresa. O sea, es por ejemplo, pues que lo importante que es como San Juan Bosco preparar a sus jóvenes con frecuencia para el momento de la muerte. Si estuviéramos preparados para la muerte sería otra cosa. Entonces, como que dejamos para pensar en eso, no sé hasta cuándo. O sea, saber que es que nos vamos a morir. O sea, Generalmente hasta el último momento, cuando ya nos viene por sorpresa, exacto. lamentablemente. Entonces esas sorpresas, bueno, y también eso sucede mucho también cuando hay muertes o repentinas o en accidentes o personas jóvenes, esas son las más tremendas de afrontar y es natural Claro. porque nunca espera uno que se vaya a morir alguien como de una forma Pero tan brusca. justamente como no sabemos el momento en que vamos a morir, es por lo que debemos prepararnos para la muerte. Alguien dirá, pero ustedes son un poco medio oscuros, eso de estar preparándose para la muerte. Vivamos y dejemos que la muerte llegue. Miren, los santos, todos tenemos que llegar a ese momento. Y cuando llegue ese momento, no vamos a tener mucho tiempo de reflexión. Dios Mm, quiera que nos permita tener un tiempo de reflexión como cuando llega una enfermedad y nos deja Dios que nos prepare. Pero cuando, como dice la hermana, llega algo repentino, ¿qué vamos a estar reflexionando? Y más si tenemos un dolor físico, etcétera. así es. Entonces, los santos recomendaban esa preparación para la muerte. Ahí está ese libro, Preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio. Un libro que hay que leer, que no es un libro oscuro, todo lo contrario, No, respira esperanza y vida, pero así es. justamente meditando sobre el tema de la muerte, sabiendo que todos tenemos que pasar por esa puerta, como lo destacaba algunos artículos antes en algunos programas, para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, si todos vamos a tener que pasar por esa puerta, me interesa estudiar un poquitico ese tema. Claro, y además sentirnos, no solo sentirnos, encaminarnos hacia esa puerta. ¿A dónde queremos llegar? Tomar el camino adecuado, no estar dando vueltas hacia otros sitios y después en el momento definitivo hacia dónde tengo que mirar. O sea, ya no hay tiempo, ya. Ahí hasta la razón se va a desconectar, no sabemos, así que bueno, fíjense, Sí, así es. celebración de las exequias, numerales 1684 al 1690 para que lo mediten, para que lo meditemos, porque Ujú. verdaderamente nos da esta enseñanza y así estamos finalizando con la ayuda de Dios la segunda parte de este catecismo de la Iglesia Católica. Vamos pues a darle gracias a la Santísima Virgen María uniéndonos a esa oración por la paz que nos ha pedido el Papa León, pidiéndole a la Santísima Virgen María que es Reina de la Paz, que sea ella la que interceda por tantas personas que sufren la violencia y la persecución, muchas veces por eso, por profesar su fe. Le decimos a nuestra Madre, bajo tu Bajo tu amparo amparo nos nos acogemos, acogemos, Santa Santa Madre Madre de de Dios. Dios. No No deseches deseches las las súplicas súplicas que que te te dirigimos dirigimos en en nuestras nuestras necesidades. necesidades. Antes Antes bien, bien, líbranos líbranos de de todo todo peligro. peligro, Oh oh siempre siempre Virgen Virgen gloriosa gloriosa y y bendita. bendita. Amén. Amén. Hermana, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. El agradecimiento, queridos amigos, a ustedes y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.